Bueno, vamos a continuar donde nos hemos quedado, ¿no? Estábamos justo acá, ¿no? Eh, bueno, con eso de la- del enunciado, ¿no? O de la máxima que establece Hans Kelsen, ¿no? Eh, en la que se señala que solamente corresponde a los a los tribunales de justicia la interpretación del derecho y bueno, más que nada, la calificación de constitucional o inconstitucional de una de las normas que pertenecen al orden jurídico, ¿no? No es esta tarea de la ciencia jurídica, es lo que señala Hans Kelsen, ¿no? Entonces, bueno, eso para un poquito resumir la teoría de este autor, ¿no? Ahora, en cuanto vamos a ir a ver lo que señala H.L.A. Hart, ¿no? Como vemos, todavía seguimos dentro de la concepción positivista, ¿verdad? Todos, hasta ahorita hemos visto visiones en las que el derecho es un conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Pero desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? De imperativos, de juicios hipotéticos o de ordenamientos, ¿verdad? Que tienen diferentes características, ¿verdad? Como acabamos de ver. Ahora, o también como habíamos revisado, de mandatos dictados por superiores, ¿no? Ahora vamos con lo que señala al H.L.A. Hart, ¿no? Que es un filósofo del derecho también contemporáneo y asimismo está adscrito a la visión o a la escuela positivista del derecho, ¿no? Y comenta que los juristas antes de construir teorías deben analizar el lenguaje jurídico que se usa en la práctica del derecho, ¿no? Entonces, el derecho es esencialmente lenguaje, ¿verdad? El derecho está construido por palabras, tomando en cuenta que el derecho es el conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Entonces, eh, para poder establecer teorías de lo que es el derecho y de sus características o su esencia, lo primero que debe hacer el jurista, señala H.L. Hart, es analizar el lenguaje jurídico que se utiliza en la práctica del derecho, ¿no? Entonces, hay que analizar el significado de cada una de las palabras. Nada está de más en la norma, señalan estos positivistas, ¿verdad? Entonces, y todo lo que no está es por una razón. Entonces, no podemos suponer que una palabra eh, se deba sobreentender, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el lenguaje tal como y se nos presenta en la norma. Ahora, como bueno, estábamos hablando, ¿no? El estudio del derecho debe comenzar con cuidadoso análisis del lenguaje, por lo que es un fenómeno eminentemente lingüístico, ¿verdad? Y es además este fenómeno o el lenguaje la condición de existencia del derecho, ¿no? Porque el derecho no se transmite verbalmente, ¿verdad? El derecho existe porque está escrito en alguna norma, en alguna regla, en alguna sentencia, en algún contrato, ¿no? Entonces, no puede el derecho separarse de de esta característica lingüística o del lenguaje, ¿verdad? Es el lenguaje, por consiguiente, la condición de existencia del derecho. No puede existir sin el lenguaje. Entonces, H.L. Hart, ¿no? Al intentar analizar qué es el derecho o el concepto de esta ciencia del conocimiento jurídico, ¿no? O de las normas y reglas, ¿no? De todo este conjunto que se establece, ¿no? Como derecho, considera que para que se plantee la pregunta de qué es el derecho, ¿no? Se, o que para todos aquellos que se planteen la pregunta de qué es el derecho y la quieran responder, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta siempre estas tres cuestiones persistentes que se detallan a continuación, ¿no? Eh, en lo que nombramos derecho, ¿cómo se distinguen las normas jurídicas de las órdenes respaldadas por amenaza? ¿Verdad? ¿Qué diferencia una norma jurídica de que yo le diga a mi hija, levantas a contar tres o te voy a jalar tu orejas? Digamos, ¿no? O algo así, ¿verdad? Algo amenazante, ¿no? O no vas a salir, bueno, no sé,
o está para mañana el informe o te quedas sin trabajo, ¿no? Y no me importa si tienes que trabajar así 26 horas entre hoy día y mañana para presentármelo, pero quiero en mi escritorio a las 10 en punto, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el derecho de este otro tipo de normas? ¿No? Bueno, ya desde de entrada podríamos decir que de la legitimidad, que un punto de diferencia es la legitimidad de la que gozan los órganos que emiten las normas. ¿No? Llamémosle sentencia, llamémosle ley o regla, ¿no? Viene de un órgano legislativo o viene de un órgano judicial, ¿verdad? De una autoridad que está facultada para emitir este tipo de documentos o de normas o de reglas. Así que, bueno, ese es un punto que diferencia a digamos, las normas jurídicas de las órdenes respaldadas por amenazas, ¿no? Una orden puede dar cualquier persona con o sin legitimidad, ¿no? Y puede amenazarte lo propio, ¿verdad? Puede amenazarte con algunos, con infligirte daños que están más allá de lo tolerable por el derecho. Entonces, ahora, ¿cuál es la relación entre el derecho y la moral? ¿No? Y si es que esta existe, además, ¿no? ¿Cómo se relaciona el derecho con la moral? Ese la moral fundamento del derecho, ¿verdad? Pertenecen las normas morales al, a, a las costumbres y estas a su vez son fuentes del derecho. O sea, la moral llegaría a ser fuente del derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe, ¿no? Entre este instituto que es el derecho, que es una construcción del hombre, y la moral, ¿verdad? Que está más apoyada en principios metafísicos. Y también habría que razonar o reflexionar sobre la respuesta a la pregunta de qué es una norma y cómo es que existe una norma. ¿Verdad? ¿Qué es una norma? ¿No? ¿Es una orden? ¿Es un imperativo? ¿Es una hipótesis? ¿Es una, como decía John Austin, es no me acuerdo, es un imperativo, o en su caso es una orden, o en su caso es una hipótesis, o en su caso un mandato, ¿no? Un mandato, decía, emitido por un soberano, ¿no? ¿Qué es la norma? Tenemos que responder a esa pregunta. ¿Y cómo es que existe la norma? Existe porque está de acuerdo con la moral, porque está de acuerdo con los principios que rigen la sociedad determinada, existe solamente porque lo emite el órgano competente, existe porque da solución porque efectivamente cumple con la tarea de preservar la paz social y hacer más llevadera la vida en sociedad, ¿verdad? O cómo es que existe, o tal vez es algo mixto. Entonces, si pretendemos, de acuerdo a Hart, ofrecer un concepto del derecho, no podemos olvidarnos de razonar en estas tres cuestiones, ¿no? Entonces, desde su analítica positivista, ¿verdad? Porque para Hart el derecho sigue siendo un conjunto de normas y reglas. Hart conoce solo las reglas, ¿verdad? Para él, las reglas son el derecho, no, no es normas y reglas, sino que son reglas, ¿no? Y estas reglas son normativamente obligatorias. Entonces, acepta el hecho de que las reglas, o bueno, es las reglas que componen el orden, el sistema jurídico, no son siempre exactas, ¿verdad? Y además en estas reglas, entre estas reglas, existen campos que no han sido cubiertos o zonas grises o campos inciertos, como se le quiera llamar. Entonces, ¿qué pasa cuando una regla o un caso determinado se topa con una regla que establece una zona gris o un campo incierto en la resolución de este caso determinado, ¿verdad? Entonces, podríamos deducir que en este caso determinado o este caso determinado no puede ser inequívocamente cubierto por una regla jurídica, ¿no? No puede decir, ah, ya, sí, él ha estafado, ¿no ve? Artículo 230, digamos, del Código Penal, ¿verdad? O, eh, digamos, eh, has presentado tu demanda, tienes que cumplir el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Entonces, si quieres
ejercer una acción, ¿no? El- si no existe una regla que pueda amparar de manera indudable la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? El juez es el que tiene que decidir porque no puede abstraerse de solucionar un caso solo porque no haya norma, a la espera de que exista una norma, ¿no? Entonces, cuando se presente uno de estos casos en una zona incierta de la ley, el quien decide es el juez de acuerdo a qué, a su apreciación, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta apreciación del juez en esta clase de casos o esta interpretación que se permite al juez, ¿no? Se considera siempre correcta, ¿no? Y si tú eres una parte afectada y dices, no, no es correcto eso porque a mí me afecta en mi derecho, ¿qué tienes? Derecho de apelar. Y en la apelación se confirmará o se revocará la sentencia, ¿no? Y si confirman la sentencia y todavía estás seguro de que están afectando tu derecho y no deberían ser así las cosas, tienes un otro recurso que se llama el recurso de casación, ¿no? Y cuando la casación confirma la sentencia de primera y de segunda instancia, o sea, la sentencia y la apelación, ¿no? Entonces, al recurso divino nomás ya podemos recurrir. Ahora, cuando hablamos de derecho, ¿verdad? En la teoría de Hart, ¿no? Ya habíamos mencionado que él solo conoce lo que se llaman las reglas, ¿no? Y dentro de este tipo de reglas, él distingue dos diferentes, ¿no? Pero que se relacionan entre sí. El primer tipo de reglas, que él las llama de tipo primaria o básicos, que prescriben que los seres humanos hagan u omitan hacer ciertas acciones, las quieran o no las quieran, ¿no? Tienes que hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? O tal vez hay una norma, ¿no? Tal vez local por la pandemia que diga prohibido andar entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí está pidiendo que los seres humanos omitan realizar ciertas acciones, lo quieran o no, ¿verdad? Ese es el primer tipo de normas que distingue a Shelley a Hart, ¿no? Entonces, estas reglas sí, estas reglas lo que hacen es imponer deberes, ¿no? Y se refieren a acciones que implican movimiento o cambio físico, ¿no? Entonces tienen que realizar una acción u omitir una acción. Entonces, esto sin duda hace referencia a una dinámica, ¿verdad? Una acción es sinónimo de dinamismo, no de quedarse quieto, ¿verdad? La acción es sinónimo de movimiento, ¿no? Entonces, estas acciones, digamos, que prescriben las reglas primarias, ¿no? Lo que hacen es, como dice acá, imponer lo que se debe hacer, o en su caso lo que no se debe hacer, ¿no? Pero son prescriptivas, ¿no? Ahora, del segundo tipo, las normas se llaman secundarias y establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas de tipo primario, extinguir o modificar las reglas anteriores o determinar eh, de diversas maneras el efecto de ellas o controlar su actuación, ¿no? Entonces, eh, como el derecho es un conjunto de reglas y las reglas provienen de seres humanos, ¿verdad? Que regulan la vida en sociedad de todos los otros seres humanos, incluidos ellos mismos, ¿no? Entonces, esta es, estos seres humanos, ¿verdad? Pueden establecer nuevas reglas de tipo primario, ¿no? Entonces, eh, con el lenguaje, ¿verdad? Valiéndose de la lingüística, lo que se hace es, mediante las reglas secundarias, eh, ex- explicar o reglamentar la aplicación de las reglas primarias, ¿no? Entonces, estas reglas lo que hacen es imponer potestades públicas y privadas, ¿no? Entonces, también estas reglas dan facultades, ¿no? ¿Y facultades para qué?
en su caso, para poder crear nuevas leyes, o sea, para crear nuevas reglas primarias, ¿no? Existe una regla o una ley que le da la facultad al órgano legislativo y a sus componentes de establecer proyectos de ley, de discutir en detalle, en grande, ¿verdad? De promulgar y luego se tienen que publicar, ¿no? Entonces, estas reglas no son de tipo primario, ¿verdad? No dicen que hagas o omitas hacer algo con amenaza de sanción, sino que está dando una atribución a un grupo de personas para que puedan realizar una acción. En este caso del ejemplo, la acción sería crear una nueva ley de tipo primario, ¿no? Entonces, estas leyes de tipo secundario eh, no suelen hacer referencia a movimientos o cambios físicos, sino a la creación o modificación de deberes u obligaciones, ¿no? Mediante las atribuciones que se otorgan a cada una de las personas mediante ley, ¿no? Nada en lo público se hace sin un respaldo legal. No se crea leyes, sino, tú no puedes crear una ley si no tienes atribución para crear la ley, ¿no? Entonces es medio paradójico, ¿verdad? Las leyes existen eh, porque una ley anterior eh, ha otorgado la facultad de que se creen las leyes desde el punto de vista eh, o de la positivista que estábamos tratando hasta ahora, ¿no? Entonces, luego nos falta Jürgen Habermas y también Ronald Dworkin, ¿no? Que son, bueno, ya filósofos contemporáneos del derecho y de la política que tienen sus acepciones, ¿no? Del derecho y están más relacionadas con con la funcionalidad y Ronald Dworkin con la práctica, o sea, con el derecho aplicado a los casos, ¿no? Bueno, ya nos ha llegado a las 6:30, ¿no? Otra vez les pido disculpas por el desperfecto técnico que hemos tenido en la cuadra, pero no, eh, no hemos podido prever aquello. Entonces, por favor, no se olviden realizar la tarea que está acá, ¿no? Que además de todo todavía seguía pendiente, ¿no? Que debe ser esta. Todavía tienen un día y 5 horas hasta mañana a la medianoche para poder realizarla, ¿no? En su caso, si es que ¿Lo tienen puede alguna, alargar? o sea, más plazo. Sí. A ver, podemos poner hasta el jueves, digamos, pero no creo que más, porque ya teníamos como una semana, ¿no? O lo pondremos hasta el viernes, que es nuestra siguiente clase, hasta la hora que es la clase, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar, Lisen, con los que hemos entregado? Sí, sí, le hice. Entonces Sí, le hice. ahí vamos a hacer estito y con eso terminamos, ¿no? ¿Dónde estás, tarea? Vamos a editar ahorita los ajustes en sus vistas, como decía mi abuela. El, entonces, la próxima clase es el 21, ¿no? Entonces estaríamos alargando hasta el 21, pero hasta la hora que es la clase, que le pondremos a las 6 de la tarde, ¿no? Termina 5 y algo, creo, y 10, así, ¿no? Pero le pondremos hasta las 6 para que tengan algún margen más. Y listo, bueno, es la única ampliación que se va a poder hacer de esta tarea y bueno, no se olviden realizarla, tienen un día más y unas cuantas horas, así que no esperen hasta el último momento. Ok. Quedamos ahí y nos vemos en nuestra siguiente clase que es el viernes, ¿verdad? A las 3:40. Ok, entonces hasta luego, hasta el viernes y que tengan buena noche. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Gracias, Hasta Lice. luego, Lisa. Hasta luego, Lisen. Hasta luego.